¿A qué edad ustedes tuvieron su primer celular? Que me digan. ¿A los 19? 15. 15. 25. Hoy en día los jovencitos les preguntan, dicen, no, a los 13, a los 14, ¿verdad? Algunos jovencitos de la escuela ya llevan su celular a los 9, 10 años. Pero los celulares de mi tiempo, cuando yo tenía 9 años, era algo parecido como esto, ¿verdad? Eran los celulares. A ver si vamos a hacer un... Y entonces, estos eran los celulares y uno se divertía mucho con esto. Y entonces los niños del día de hoy no saben qué es esto, ¿cierto? ¿Cuántos saben cuántos hicieron uno de esos cuando estaban pequeños? Bastante jóvenes, ¿verdad? Bastante jóvenes. Y entonces, obviamente, pues uno se divertía y lo que es el cordón lleva la vibración del sonido. Y entonces le enseñaba yo a mi hija esta mañana. Ella estaba muy interesada en esto. Sí, así nos comunicábamos los amigos antes, ¿verdad? Nada que ver con el día de hoy. Pero hablando acerca de la comunicación, de escuchar la voz de Dios. Y el día de hoy hemos estado hablando de los milagros de Jesús. Y vamos a hablar de un milagro, algo diferente. Pero quisiera que si hay algo que pudiéramos recordar, es lo siguiente. Cuando nosotros tratemos de recordar este mensaje, es lo siguiente: a quien más tú escuchas, más vas a creer. A quien tú, lo voy a decir de otra forma, a quien tú más escuchas, más vas a creer. En otras palabras, si tú prestas más tiempo a una persona o a alguien, una influencia, estás poniendo tu oído, si estás escuchando, entonces vas a creer. Si tú escuchas al Señor Jesús, la palabra de Dios, si estás escuchando, entonces vas a creer. Pero ¿cuántos están de acuerdo conmigo que no es tan fácil escuchar la voz de Dios? ¿Cuántos están de acuerdo? ¿Sí? Yo no estoy hablando acerca de la voz audible, porque pues Dios nos habla a través de su palabra. Y Dios nos puede hablar de diferentes circunstancias, pero después de que el Señor Jesús fue llevado al cielo, el Señor nos dio su palabra y podemos encontrar todo ahí. Y si en ocasiones a veces desearíamos que Dios nos hablara desde arriba y escuchar su voz, ¿cuántos están de acuerdo conmigo? ¿Cierto? Sería muy fácil. Pero no es fácil esto. Y a lo mejor si tú estás acá y nos visitas por primera vez, quizá nunca has estado o has tratado de escuchar la voz de Dios, tratar de saber qué es lo que Dios quiere para tu vida, pero quizá no sabes cómo hacerlo. O a lo mejor algunos de ustedes que tienen poco tiempo en el Evangelio y han escuchado la voz de Jesús diciéndoles que Él murió por ustedes en la cruz y de que el Señor nos ama, y hemos comprendido eso. Y entonces hemos empezado a caminar con el Señor y a veces nos distraemos, las cosas de este mundo nos distraen tanto que no estamos en esa sintonía y no escuchamos a veces la voz del Señor y queremos tomar decisiones que le agraden, pero no escuchamos a veces claramente la voz del Señor. O a lo mejor algunos de ustedes como yo, que ya tengo unos cuantos añitos en el Evangelio, bastantitos diría yo, y entonces nos sucede que los afanes de la vida, a lo mejor incluso el mismo servicio a Dios, y estamos tan ocupados y perdemos la sintonía con el Señor y no escuchamos su voz claramente. Y entonces el día de hoy quiero hablar de un milagro de Jesús y un recordatorio para 3 de sus discípulos que recibieron un recordatorio y el Señor les dio evidencias de por qué deberían de escucharlo a Él. Vamos a abrir la Biblia ahí en Lucas capítulo 9. Este milagro se le conoce como la transfiguración. Vamos a leer desde el 28 en adelante. ¿Y qué es lo que ha sucedido hasta este punto? Hemos hablado acerca de algunos milagros, como por ejemplo cuando el Señor liberó a aquel endemoniado gadareno, también cuando aquella mujer tocó el borde de su manto y fue sana, la hija de Jairo. Y entonces nos quedamos el domingo pasado que Jesús envía a sus discípulos de 2 en 2 y ellos van y predican el Evangelio, y entonces regresan y los lleva a un lugar aparte y el Señor empieza a enseñar nuevamente y sucede el milagro de la alimentación de los 5,000. ¿De cuántos panes eran? 5 y 2 peces. 5 panes y 2 peces. Y entonces los discípulos experimentan y ven
este milagro de la alimentación, después de eso, Jesucristo les hace una evaluación. Es importante, los que están enseñando y todos aquí, cuando estamos aprendiendo algo, es importante hacer una evaluación, ¿cierto? Y nos preguntan, o hacemos preguntas a los chicos, si entendieron o no entendieron. Y entonces Jesús los toma y le dice, ok, ¿ustedes quiénes dicen que soy yo? Y los discípulos empiezan a decir, bueno, algunos dicen que algún profeta, algunos dicen que Elías. Bueno, pero ¿ustedes quién? ¿Ustedes quién dicen que soy yo? Y es cuando Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Y entonces Jesús empieza a hablar con ellos y les empieza a decir acerca de su sacrificio, que le era necesario morir en la cruz. Y empieza a decirles que él va a morir. Y es interesante que aquel Pedro que recibió de cierta forma esta no información, esta revelación, gracias, esa revelación de Dios, le dice, Señor Jesús, una vez que Jesús les explica que tiene que morir, lo toma aparte, le dice, no tienes que hacer eso, Jesús, no tienes que ir tú a la muerte, no tienes que ir a la cruz. Y entonces Jesús le dice, apártate de mí, Satanás, apártate de mí, Satanás. Jesús le dice a la gente que está ahí, si ustedes me quieren seguir, tienen que crucificarse prácticamente a sí mismo, negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. Y entonces es ahí donde tomamos este versículo, versículo 28, y después de que Jesús habla con la gente, habla con ellos, en el versículo 28 nos dice este pasaje que 8 días después de estas palabras que les había dicho, tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Ahora, esta no era la primera vez que él lo hacía. Señor Jesucristo, la fuente del poder era esa oración que él tenía, esa unión con el Padre, él siendo Dios mismo, pero él les enseña a sus discípulos a orar. Y entonces se lleva a este grupo, se los lleva a orar al monte, y podemos ver en algunos pasajes, como por ejemplo en el huerto del Getsemaní, cuando Jesús está muy cerca de llegar a la cruz, también lleva a los discípulos a orar, y entonces se lleva más adelante a Pedro, a Jacobo y a Juan. Así que el Señor Jesús los toma con él y los lleva al monte a orar. Y entonces cuando estaban ahí, dice el versículo 29, que entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Entonces están ahí con Jesús, y entonces se transfigura, se transforma enfrente de ellos. Y el Evangelio de Marcos dice que sus vestiduras se hicieron tan blancas que ningún blanqueador las podía hacer así. Y yo pensaba y me acordaba de las mamás que utilizan cloros, ¿verdad? O cloralex. Y a todo le echaban cloro, ¿cierto? A todo, hasta la lechuga le echaban unas gotitas de cloro. Y dice Marcos que no había nada, ni siquiera cualquier blanqueador, cualquier químico no podía haber hecho sus ropas así, tratando de explicar que esto realmente era algo sobrenatural. Y entonces el aspecto de su rostro cambia, sus vestiduras cambian, se ponen resplandecientes, resplandecientes. Dice el versículo, y he aquí que 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida, que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Y Pedro y los que estaban con él estaban reunidos, pero rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos, vieron la gloria de Jesús y a los 2 varones que estaban con él. Entonces Jesús les da más evidencias para que ellos pudieran confiar en él. Ellos han experimentado milagros físicos, han visto cómo Jesús ha levantado a los que eran paralíticos, ha visto cómo Jesús ha levantado a aquella mujer, a la hija de Jairo, han visto también cómo Jesús ha calmado la tempestad, cómo tiene poder sobre los elementos naturales. También han presenciado milagros espirituales cuando sacó a los demonios de aquel endemoniado que estaba en las tumbas. Pero ahora ven un milagro de su propia persona.
Y lo que es interesante es de que no nos dice que la gloria de Dios descendió sobre Jesús, nos dice que la propia gloria de Jesús, que su propia divinidad se hizo evidente delante de ellos. Creemos que Jesús era 100% hombre y 100% Dios. Entonces, ver la misma gloria de Jesús ahí en ese lugar, Él les estaba dando una evidencia de que Él era verdaderamente el Hijo de Dios, de que era verdaderamente el Salvador. Aquellos discípulos, algunos pasajes dicen que se habían dormido. Lucas dice que estaban muy cansados, pero que no se durmieron. Y no nos dice si fue en la mañana o en la noche, pero lo que entendemos es que Jesús a veces pasaba toda la noche orando, o a veces se levantaba muy temprano e iba a orar. Así que ya sea que era toda la noche o era muy temprano, los discípulos estaban con mucho sueño, mas sin embargo, al ver aquello, ellos se quedaron despiertos contemplando eso. Y no nos dice cuánto tiempo pasó, pero entonces aparecieron Moisés y Elías, que son dos personajes muy importantes dentro de la historia del pueblo judío. Moisés representa la ley y Elías representa a los profetas. Entonces, la ley y los profetas juntamente con Jesús. Y entonces no solamente le estaba hablando de que Él era divino, de que le estaba mostrando su divinidad, sino que también ellos podían comprender. Obviamente Moisés y Elías estaban hablando con Jesús, y yo decía, no sé a qué tanta distancia se encontraban, pero ellos pudieron escuchar algo. Pudieron escuchar que estaban hablando acerca de su visita a Jerusalén, de que Jesús iba a morir en la cruz, de que después iba a ascender. Y seguramente no conocían, Pedro, Jacobo y Juan no conocían a Moisés y a Elías, pero posiblemente por las cosas que ellos habían leído, por las cosas que ellos habían aprendido, podían entender que ellos eran por el aspecto. Así que eso nos da a entender de que Jesucristo nos habla acerca de la preexistencia, de que Moisés y Elías ya conocían a Jesús, aun y cuando ellos estuvieron antes en la historia y Jesús después, ellos ya conocían a Jesús. Quiere decir que lo que dice Juan, de que en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, es cierto. De que Jesús no tiene principio ni fin, de que siempre ha estado a la diestra del Padre, sino que Él descendió, decidió venir, tomar forma humana y venir y nacer como uno de nosotros. Entonces les habla de su divinidad y también les muestra de que Él es eterno, de que siempre ha existido y por siempre va a existir. Y es tan importante esto, porque es importante que comprendamos que Jesús es el único camino, la verdad y la vida. ¿Y qué es lo que sucede? Esto, yo se los voy a leer, una imagen de esto nos da el libro de Apocalipsis, capítulo 19, del 11 en adelante. Escuche bien esta descripción. Si quieren no lo busque, solamente escuche lo que voy a leer. Apocalipsis 19, 11 en adelante. Y entonces dice, está escribiendo el apóstol Juan la profecía, y dice: entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea, y sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de linísimo fino blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Y él la regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y escuche bien, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Y en cierta forma los discípulos estaban viendo la gloria de Jesús, y así va a aparecer nuevamente el Señor Jesús vestido de su gloria en un caballo, y va a venir con todo su ejército, con su iglesia. Yo tengo la seguridad de que voy a estar ahí, no sentar a caballo, pero ¿verdad? El Señor me va a enseñar ahí rápido. Y entonces el Señor, cuando ellos ven esta visión, ellos pueden comprender la divinidad, que el Señor Jesucristo es eterno, pero que también venía con una misión. Cuando Moisés y Elías están hablando con él, están hablando acerca de su visita, lo que iba a hacer en Jerusalén.
Ellos sabían para qué había venido el Señor Jesucristo. Y había venido para morir en la cruz del Calvario por ti, por mí, por nuestros pecados. Y Él venía en esta misión. Y solamente un tiempo más, un tiempo más, Él iba a estar entregando su vida en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Y entonces, el versículo 33 dice lo siguiente, regresando al libro de Lucas capítulo 9. Y sucedió que apartándose de ellos Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí, hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y una para Elías, no sabiendo lo que decía. Yo creo que había experimentado Pedro aquel milagro sobrenatural de ver a Jesús transformado, de ver a Moisés y Elías, y había experimentado la gloria de Dios, que dice: no nos vamos de aquí, vamos a hacer 3 tabernáculos, 3 enramadas para que podamos quedarnos aquí. Y eso es lindo, pensar en que podemos disfrutar de la gloria de Dios, pero obviamente Dios tenía un plan. Y dice los 3 evangelios que narran esto, que realmente Pedro no sabía lo que estaba diciendo, cuando entonces dice el pasaje que mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió, y tuvieron temor al entrar en la nube. Escuche bien el versículo 35, y esto es el punto central de lo que quiero compartir. Y vino una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, a Él oí, a Él oí. Este es mi Hijo amado, a Él oí. Y cuando cesó la voz, Jesús fue hallado solo, y ellos callaron, y por aquellos días no dijeron nada a nadie de lo que habían visto. Entonces, Jesús tenía un propósito de haber llevado a estos discípulos a experimentar su gloria. Y yo creo que esto era un recordatorio cuando baja la presencia de Dios y los envuelve. Escuchar audiblemente la voz de Dios que le dice: este es mi Hijo amado, a Él tienen que oír, a Él tienen que oír. Esos discípulos que estaban con Jesús, que estuvieron con Jesús durante 3 años y siguieron aprendiendo y siguieron cometiendo errores y siguieron ellos intentando. Yo creo que esto marcó sus vidas de una forma, y por un momento dice ahí que lo callaron por ese tiempo, pero cuando Jesucristo resucitó, ellos recordaron todas estas cosas. Tanto así que el compromiso de ellos, siendo transformados y llenos del Espíritu Santo de Dios, dieron su vida por Jesús, llevaron el Evangelio por todas las partes que Jesús los llevó, y entonces pudieron extender el Evangelio, y es así como usted y yo conocemos de Jesús el día de hoy. Y yo creo que el Señor nos dice lo mismo a nosotros. En este tiempo difícil, cuando vemos las circunstancias que nos rodean, cuando hay mucha incertidumbre en todas partes, cuando vemos que a lo malo ahora se le llama bueno y a lo bueno ahora se le llama malo, cuando en cierta forma hay una cierta persecución a aquellas personas que quieren buscar de Jesús y quieren proclamar el nombre de Jesús, el Señor nos recuerda hoy, nos dice: ¿saben qué? Al único que tú y yo debemos de escuchar es a Jesús. Al único que tú y yo debemos de escuchar es al Señor Jesucristo. Pero no es fácil. No es fácil porque hay tantas distracciones que a veces quieren tomar nuestra atención. Yo estoy seguro que el Señor, así como mostró a los discípulos tantos milagros, evidencias de su poder, cuando les mostró su gloria en este milagro de la transfiguración, les estaba mostrando para que ellos pudieran creer. Y yo estoy seguro de que si tú y yo nos ponemos a pensar de las cosas que Dios ha hecho con nosotros, cómo ha sido bueno con nosotros, cómo nos ha extendido su bondad y su misericordia, no podemos dudar de que Dios ha sido bueno con nosotros, de que Dios nos ha dado la oportunidad de vivir, de que si tú estás aquí en este momento, el día de hoy, no es una casualidad, de que es realmente el plan de Dios, de que tú puedas escuchar su palabra. ¿Y cuál es lo que el Señor Jesucristo nos quiere decir para las personas que apenas están quizá conociendo o están tratando de conocer más del Señor? Es muy sencillo.
De que el Señor Jesús te dice, ¿sabes qué? Yo te amo, yo vine a morir en esta cruz por tus pecados y tú no tienes que vivir lejos de mí. Dice el Señor Jesucristo en Juan capítulo 14, versículo 6, yo soy el camino, la resurrección y la vida. Nadie viene al Padre si no es a través de mí. De que no es una religión, es una relación con Jesucristo. De que no es una iglesia la que te va a salvar, sino es Jesucristo, conocerlo a Él y conocerlo a través de una experiencia personal. Porque para eso Él vino, para que tú y yo pudiéramos tener ese acceso directo al Padre. La voz del Señor Jesucristo es una voz de amor. Él llama con amor. Él dice, mis ovejas oyen mi voz, escuchan mi voz y la oyen y me siguen. Entonces, lo que Él quiere es de que tú puedas experimentar esa relación de amor. Y me hace recordar cuando estábamos en una reunión y había mucha gente en esa reunión y estaba niños gritando, adultos hablando, y entre tanta gente se encontraba mi hija. Y mi esposa estaba con ella y se sorprendió lo siguiente, que cuando mi hija gritó y me habló, dentro de todo ese ruido muy yo pude escuchar su voz y fui rápido con ella. Y mi esposa se sorprendió y dijo, ¿cómo escuchaste? Bueno, pues no lo sé, digo, yo creo que es un instinto del padre cuando uno escucha la voz de su hijo. ¿Por qué? Porque tenemos esa relación, así el Señor quiere que tú y yo tengamos esta relación con Él, para que podamos entonces aprender a escuchar su voz. Para escuchar su voz. Pero ¿cómo podemos escuchar su voz? A través de su palabra. Así que esa es la invitación para las personas. Pero a lo mejor algunos de ustedes que ya han aceptado al Señor Jesucristo, estás caminando con el Señor y entonces pareciera a veces difícil que puedas escuchar la voz del Señor. Es muy sencillo. El Señor ya nos habló todo lo que nos tenía que hablar a través de su palabra. De que en muchas ocasiones nosotros estamos esperando un sueño, estamos esperando alguna visión, estamos esperando que alguien venga y nos diga, esta es la voluntad de Dios para tu vida, y que nos revele, que nos dé palabra, cuando el Señor Jesús ya nos dio toda su palabra. Y la invitación para ti y para mí, de que tú ya has experimentado el amor de Dios, es de que tú te enamores de la palabra del Señor, de que tú te enamores de la palabra del Señor, porque si tú te enamoras de la palabra del Señor, entonces te vas a enamorar de Jesús más. Amén. Si tú te enamoras de la palabra del Señor, entonces tú vas a conocer más al Señor Jesucristo. Es importante que demos la prioridad a la palabra del Señor, que ocupe un lugar especial en nuestra vida. Y no es fácil a veces tener esa disciplina de estar leyendo la palabra de Dios, de estarse alimentando. Y muchas veces la leemos porque decimos, uy, no la he leído toda la semana, y nos sentamos a leerlo un ratito. Pero cuando tú empiezas a disfrutar de la palabra de Dios y realmente se vuelve para ti el alimento, se vuelve para ti el alimento, como si fuera el alimento físico, la disfrutas. Así como algunos de ustedes disfrutan la comida, yo también la disfruto, pero algunos disfrutamos la comida, ¿cierto? Y van a esos restaurantes de comida china, japonesa, comen sushi, comen esas cosas, y entonces uno se sacia. La comida colombiana es riquísima, todo, se sacia del alimento físico. Así también debemos de saciarnos de la palabra de Dios. Así debemos de saciarnos. Y yo confieso que a veces, cuando nosotros, obviamente yo tengo la responsabilidad de compartir con ustedes, pero es diferente cuando yo empiezo a leer la palabra de Dios para mí mismo, que solamente para ustedes. Cuando yo leo la palabra de Dios para mí, que solamente preparar algo para dárselo a su iglesia. Y yo no tengo que tratar de no olvidar eso, de que debo de alimentarme yo primero a la palabra de Dios y después compartir con ustedes. Y a lo mejor algunos de ustedes que tenemos ya mucho tiempo, nos pasa esto. Y tantas personas que hay, predicadores muy elocuentes que Dios utiliza con mucho poder. Tantas personas que Dios utiliza. Y ahora con tanto acceso a las redes sociales, internet, YouTube, todo lo que ustedes ya conocen. A veces la tendencia es buscar la última predicación de aquel pastor o de aquella persona, o a veces
buscamos el mensaje de alguien más, o tenemos que enseñar algo y vamos a buscarlo en internet cuando todo está aquí en la palabra de Dios. El Señor usa a sus siervos, pero el Señor quiere que tú vayas a la fuente. El Señor quiere que tú vayas a la fuente. Y mi deseo realmente es de que ustedes al llegar a casa abran su Biblia y se pongan a meditar en este pasaje y tratar de entender más y decir, bueno, ¿por qué eso? ¿Por qué lo otro? Y tratar de crear preguntas que nos ayuden a pensar más profundamente. Cuando el Señor Jesucristo le decía a los que estaban ahí, a todos los religiosos que estaban dudando de que Él era el Hijo de Dios, le decía, escudriñar las Escrituras. Escudriñar las Escrituras. Porque dice, las Escrituras hablan de mí. Escudriñar es buscar a profundidad. Buscar a profundidad las Escrituras en la palabra de Dios. Porque aquí está la vida. Aquí está la vida. Es importante que tú y yo podamos escudriñar la palabra de Dios, aprender de la palabra de Dios, porque así entonces vamos a empezar a reconocer su voz, porque así entonces vamos a empezar a aprender del Señor Jesucristo, porque así entonces nosotros vamos a caminar con el Señor. Estaba yo, quizás tenía como 9 o 10 años, y nunca había jugado fútbol americano, y en México no es un deporte tan popular, pero yo jugaba fútbol americano, me metieron de niño a jugar fútbol americano y entonces jugaba ahí con un club. Y entonces el primer partido que yo jugué, pues obviamente estaba muy nervioso, tenía miedo, y entonces estaba yo ahí jugando y mi papá estaba observando, y entonces él veía cómo el entrenador me gritaba de lejos, me gritaba, y yo, tanta gente gritando, no había así como un estadio, o algo pequeño, los papás todos gritando, y entonces yo no podía escuchar la voz del entrenador. Y entonces recuerdo yo que ya para la segunda mitad mi papá se bajó, se metió al campo y se fue con el entrenador y me dijo así, me estaba gritando el entrenador por mi apodo. Un día llegué, un día de entrenamiento llegué con un short blanco, una playera blanca, y entonces los niños me pusieron Gasparín, como que fantasmita, ¿verdad? Porque decía que andaba todo blanco y era blanco yo, y entonces me decían Gasparín. Entonces me gritaban el coño, Gasparín. Y yo no hacía caso. Así que hasta que llegó mi papá y dijo, no, grítele así. Entonces mi papá me empezó a gritar y después el coach me empezó a gritar a través de mi nombre que me decían, y no se los he revelado aquí, ¿verdad? Tantos años que los conozco, pero me decían Manus. Entonces me decían, Manus. Y entonces ya volteé yo y entonces ya vi que me estaban llamando. ¿Por qué? Porque pude conocer la voz. Pude conocer que mi papá, entonces ya me decía que yo le hiciera caso. Entonces ya empecé a voltear y empecé a ver lo que me querían decir. Imagínense qué sería de nosotros. ¿Qué sería de tu vida? Piensa por un momento y terminamos con eso. ¿Qué sería de tu vida? ¿Qué sería de mi vida? Si tú y yo pudiéramos reconocer la voz del Señor Jesús en todo momento. Si tú y yo aprendiéramos a escuchar su voz, a reconocer su voz a través de su palabra, ¿qué sería de nuestra vida si nosotros pudiéramos siempre escuchar la voz de Jesús? Si pudiéramos leer la palabra, atesorarla en el corazón, y cuando tú tuvieras una necesidad, el Señor te habla, trae la palabra a tu mente y te recuerda. ¿Qué sería de nuestras familias si nosotros como padres, como líderes, guiáramos a nuestros hijos al conocimiento de la palabra de Dios, y que ellos se enamoraran del Señor Jesucristo a través de su palabra, de que hiciéramos un esfuerzo de tratar de sacar un poco la tecnología y tantas cosas, tantas distracciones, y pusiéramos el ejemplo nosotros, empezar a enseñarle la palabra del Señor? ¿Qué sería de nuestra iglesia en general si ustedes y yo nos metiéramos en la palabra del Señor seriamente, nos enamoráramos de la palabra de Dios, nos llenáramos de la palabra de Dios de tal forma que pudiéramos siempre estar listos para compartir, seguramente se nos presentan y se nos van a seguir presentando oportunidades para compartir. Pero decía, y alguien me preguntaba acerca de un versículo en Efesios capítulo 6, capítulo 19, cuando el apóstol Pablo está hablando acerca de la guerra espiritual, y le decía a la iglesia, oren ustedes por los santos y oren por mí para que cuando yo abra la boca me sea llena de palabras de Dios. El Señor llene mi boca, pero el Señor no va a llenar tu boca de la palabra que tú no conoces.
El Señor no va a llenar tu boca de una palabra que tú no la tienes en tu corazón. Tiene que estar en tu corazón para que entonces se llene en tu boca. Y la única forma que se va a llenar es a través de que tú te enamores de la palabra. A Él vamos a escuchar. A Él, tú y yo, hermano, vamos a escuchar. Y termino con esto para que tú lo recuerdes. A quien tú más escuchas, más vas a creer. A quien tú más escuchas, más vas a creer. Si tú escuchas más al Señor Jesús, entonces vas a creer en sus promesas. Vas a creer en que Él no te va a dejar, no te va a desamparar. A quien tú más escuchas, vas a creer más. Si tú escuchas al mundo, si tú escuchas la influencia negativa del mundo, entonces vas a creerle más al mundo. Pero si tú escuchas al Señor Jesús a través de su palabra, tú vas a creerle más al Señor. Vamos a orar. Inclínate por un minuto.